¿Cuánto cuesta viajar hasta Noruega? ¿Cuánto vas a gastar en combustible? ¿Cuánto gastarás en ferries? Todas esas preguntas y muchas más las resolveremos en este vídeo en base a nuestra experiencia viajando a Escandinavia en el verano de 2021. Hola comunidad viajera, somos Natalia y Fabi y juntos estamos haciendo un road trip por toda Europa a lo largo de todo un año. Os dejamos en este enlace de aquí la lista de reproducción de todo nuestro recorrido. Todo viajero sueña con llegar hasta Noruega, pisar Cabo Norte y llegar hasta el punto más septentrional europeo. Es un destino que no te va a defraudar y que realmente va a cambiar tu vida para siempre y te marcará. Pero ¿cuánto cuesta realmente realizar este viaje? Es importante que os contemos antes de nada cuál ha sido nuestro recorrido. Además, lo tenéis registrado en la aplicación de Polar Step que os dejaremos en la cajita de descripción y próximamente escribiremos un artículo sobre todo nuestro viaje con los lugares más top y un mapa. Y los sitios que nosotros recomendamos, por ejemplo, de pernocta o para ir a visitar tal sitio. En nuestro caso, entramos a Noruega por el sur de Suecia, cruzando los túneles o puentes de Dinamarca. Recorrimos Noruega de sur a norte hasta llegar a Cabo Norte y de ahí recorrimos la Laponia finlandesa. Una vez pasamos la Laponia finlandesa, cruzamos otra vez a Suecia y entonces volvimos hacia Dinamarca por tierra. Hemos dividido los gastos de este viaje en 3 categorías diferentes para facilitarte un poco lo que es la previsión de los gastos que vas a tener y que puedas ajustarlo a tu tipo de viaje y que seas tú el que pueda decidir en qué va a invertir ese dinero. La primera categoría es el transporte y esa incluye el combustible, los peajes y los ferries. En la segunda tendríamos los gastos del día a día, comida, campings y lavandería. Y la última categoría serían los extras del viaje, aquellos pequeños gastos que podrían ser prescindibles, aunque algunos ya veréis que quizá no lo son tanto, dependiendo de lo que queráis hacer. Aquí hemos incluido los parkings, por ejemplo, de la ruta hacia el Preikestolen, restaurantes, lavar la furgoneta, comprar limpiacristales, el AdBlue y cosillas así, que son pequeños gastos que vas haciendo durante el viaje. Pero antes de nada, os situamos en el contexto en el que nos movimos este verano de 2021. La característica principal de este viaje es que es un viaje COVID, es decir, hay determinados condicionantes, por ejemplo, el paso de fronteras. En nuestro caso, el hecho de cruzar tantas fronteras implicaba que a determinados países necesitábamos únicamente pasar en tránsito, es decir, pasarlo súper rápido, como es el caso de Alemania. Sí. En Alemania solo te permitían estar unos determinados días y si no, pues había una serie de restricciones que tenías que cumplir. Así que nuestro viaje ha ido un poquito más rápido en ese sentido. Otro de los gastos que te pueden incluir siendo un viaje COVID es las distintas PCRs o test rápidos que te vas a tener que hacer durante el viaje. En nuestro caso nos fuimos con una PCR hecha de casa y luego nos hemos ido haciendo alguna más durante el viaje. Y en este caso han sido gratuitas. Un truco que os recomendamos si tenéis que viajar en tiempos de COVID es que cuando entréis en una frontera digáis que estáis en tránsito, es decir, que tú vas a ir a visitar el país siguiente y entonces pues como que te mira un poquito mejor. Otro condicionante es que nosotros viajamos de manera low cost. Intentamos no pagar por la pernocta y disfrutar de la naturaleza. Otra muy importante es que esto ha sido un viaje express. Únicamente teníamos 38 días y eso ha condicionado mucho los gastos en las categorías que vais a ver. Veréis concretamente que hay algunas categorías que se encarecen bastante por incrementar esa velocidad en el viaje. A modo de resumen os hemos hecho unos gráficos para que podáis ver cómo se distribuye este presupuesto en las diferentes categorías. Es decir, sin poner un valor exacto, sino un porcentaje para que os hagáis una idea de realmente de dónde podéis recortar gastos. A simple vista lo que ya podéis ver es que casi todo el presupuesto se va a ir en gasolina y en el transporte. Así que vamos a profundizar primero en este primer gasto. ¿Por qué gastamos tanto dinero en transporte? Pues hay que tener en cuenta que hemos hecho 13.000 kilómetros para ir y volver, con lo cual es una auténtica locura en 38 días. Durante el trayecto te vas a encontrar muchos peajes y además el combustible, según vayas subiendo hacia Escandinavia, cada vez será más caro. Suecia con diferencia es el país más caro donde llenar el depósito. Después viene Noruega y bueno, los países escandinavos en general. Eso lo estoy inventando. Todo esto nos ha supuesto un gasto en combustible de 1.389 euros, que se dice rápido.
Hay que tener en cuenta que aproximadamente el precio ha sido de 1,5 € el litro y que nuestro consumo en diésel son 8,6 litros de media cada 100 kilómetros, lo cual consideramos que está muy bien. Ahí lo puedes adaptar un poco al consumo que tiene tu vehículo. En cuanto a peajes, nos hemos gastado la friolera de 664 euros. Los principales han sido cruzar Francia, que nos ha llevado 118 euros de subida y de bajada, los túneles de Dinamarca, que también se puede hacer en ferry una parte, que nos han supuesto casi 100 euros de ida y de vuelta. Es decir, que tanto si vas en ferry como si cruzas el túnel, te vas a gastar prácticamente lo mismo. Después prácticamente los de España han sido 12 euros ida y vuelta. Pero que ahora son gratis, Sí. por lo menos los de Cataluña. Nosotros siempre contamos salir desde Barcelona hasta Noruega. Algo característico de Noruega son los ferries, y esto nos ha costado 282 euros. Los principales son el que va del Preikestolen al Kejerak, que nos ha costado casi 125 euros, muchísimo. Llegar hasta las Islas Lofoten, que han sido 100 euros. Y el de llegar a la isla de Senja, que son aproximadamente unos 38 euros. Existe la opción de hacerlo de manera terrestre, pero lo cierto es que Noruega ya es suficientemente abrupta y complicada de conducir Y como lenta. para además hacerlo en carretera. Así que nosotros recomendamos estos ferries como los básicos para poderte mover por allí. Además no es necesario que los contratéis antes. Nosotros prácticamente unas horas antes o el día antes los hemos revisado y no hemos tenido problemas. Sobre todo mirad los horarios, porque el que va desde Kejerak a Preikestolen tiene un horario muy reducido y os podéis encontrar atrapados en un puebluchillo Sí, que no hay nada. sin poder hacer nada y tenéis que pasar la noche allí porque no hay nada más allí. Otra opción que nosotros descartamos por la época COVID es viajar desde Travemünde hasta Malmö, lo cual yo recomiendo personalmente porque os va a llevar a ahorraros toda Dinamarca. Realmente por unos 100 euros o así, o sea, compensa Sí. el poder ir en ferry y descansar porque vas a hacer muchos kilómetros en Noruega. Antes de entrar a Noruega es importante que os registréis en esta página web, EPAS24. Y el motivo de esto es porque tanto los peajes como los ferries os los van a facturar a través de vuestra documentación del vehículo. Entonces aquí únicamente pues tendréis que indicar el dato de vuestra matrícula, también os pedirán un correo electrónico. Y el motivo de que os registréis precisamente es porque a partir de los datos de contaminación de vuestro vehículo os cobrarán una tarifa u otra. Si no os registráis no pasa nada, os enviarán la factura igualmente a casa, pero si tu vehículo contamina menos, pues os aplicarán seguramente la tarifa de mayor contaminación. Una vez que nos hemos registrado, tenemos nuestro propio menú personal en el cual podemos revisar los datos de nuestro vehículo para que realmente sean correctos, insertar una tarjeta de crédito, aunque no es del todo necesario para hacer los pagos, y aquí nos salen los pagos que tenemos pendientes y la facturación. En este caso a nosotros nos aparecen dos. Uno correspondería a los ferries y el otro sería a los peajes. Entonces si entramos en este, nos lo indica en la moneda noruega. Nosotros tendríamos que hacer la conversión y aquí ya vemos pues la factura que nos enviaron unos 2 o 3 meses después de nuestro viaje. En este caso, pues si lo hicimos en agosto, nos la mandaron en octubre. ¿Cuánto cuesta la vida en estos países? Entramos de lleno en la segunda categoría, que es el día a día en los países escandinavos. En esta categoría habíamos incorporado los supermercados, las lavanderías y los campings. En cuanto a los supermercados, nos hemos gastado unos 557 euros. Tenemos que destacar que nosotros veníamos con la despensa súper llena de alimentos no perecederos. Es decir, que estos 557 euros son aquellos alimentos frescos, como podría ser la fruta, la verdura, la carne y el pescado, que son realmente caros en estos países. Para que os hagáis una idea de cuando queremos decir caros, por poner un ejemplo, una berenjena, podría costar unos 2 euros aproximadamente, o una cerveza 4 euros, algo así. Realmente el alcohol es carísimo en estos países. Un truco dirigido a cerveceros. Vais a pasar por Alemania. Getränke Market. Escribidlo en Google, paráis en uno, cerveza a tope. Y os la lleváis a Noruega. Y barata. Y buena. Los mejores supermercados o los más baratos para comprar serían el Kiwi, que este nos encantaba a nosotros, y el Rema 1000. Además, los horarios que tienen en verano son bastante amplios, ya que estaban abiertos hasta las 10 o incluso hasta las 12 de la noche. Sí. Y tienen un letrero enorme en la fachada que te pone el horario perfecto. Lo ves de 1 kilómetro de distancia, es buenísimo. Otro de los
truquillos es que los supermercados son más baratos en el sur. Es decir, conforme te vas adentrando a la Laponia, pues cada vez irás encontrando menos supermercados, menos variedad y los precios son más altos. Así que sí, cuando llegas a Noruega o a Suecia, pues haces una gran compra de cosas que necesites, aprovecha estos precios. El gasto de lavanderías realmente ha sido muy poquito, han sido unos 18 euros. También cabe decir que, por ejemplo, en Suecia nos fue bastante complicado encontrar lavanderías y en Noruega ya hay zonas que son totalmente desiertas en cuanto a lavanderías. Así que gastamos 18, pero podíamos haber gastado un poquito más y no traernos tanta ropa sucia. Y el último apartado serían los campings. En este caso hemos gastado muy poquito, unos 15 euros, y solo fue en un camping en Francia y a la vuelta. Necesitábamos hacer un reset total porque estábamos reventados del viaje. Es súper recomendable que a la vuelta os guardéis unos días para descansar, porque vais a conducir muchísimo. Tanto si lo haces de manera lenta como si lo haces de manera rápida, se conduce mucho en Noruega. Así que ese reset se necesita un día o dos de descanso. Y si tiene piscina, mejor. Una cosa muy a tener en cuenta es que las distancias en Noruega se hacen eternas, porque las carreteras como máximo son de 80. Y muchos tramos vas a pasar por dentro de poblaciones que irás a 50, con lo cual 200 kilómetros se pueden convertir en 5 horas. Eterniza mucho el viaje. ¿Cuáles son los gastos que podrías evitar? Los spots típicos o las excursiones típicas como son el Preikestolen y el Kejerak te van a llevar un gasto, a no ser que consigas evitarlo, que nosotros no hemos podido, del Kejerak unos 30 euros aproximadamente y el Preikestolen unos 25, porque los parkings son de pago y están dificultando mucho el poder parar, todo está vallado, hay señales por todos lados de que no se puede parar, con lo cual, bueno, quizá lo consigas, no lo sé. Realmente si haces una ruta de 1 hora hasta llegar a ese parking, ¿no? Por ejemplo, hacia el Preikestolen, pues quizá te puedes evitar pagar, pero ya cuenta con esa hora. Es complicado realmente aparcar por los alrededores. Sí. Otro parking que nosotros también pagamos fue el de Estocolmo, porque nos lo habían recomendado y la verdad es que está muy bien. Aparcas en el puerto, puedes visitar la ciudad a pie o en bicicleta, como hicimos nosotros, y además puedes dormir allí, lo cual está muy bien. Cosa que, por ejemplo, en Preikestolen y Kejerak no puedes dormir y realmente son bastante caros. Por último, hemos añadido otro concepto que son otros gastos o gastos extras. Bueno, realmente esto abarca unos 60 euros y aquí hemos incluido pues el lavar la furgoneta, el comprar líquido limpiaparabrisas o pequeñas tonterías que hemos ido comprando en el viaje. Así que estos serían los gastos, entre comillas, prescindibles que se pueden como recortar de este viaje. Así que en este viaje de 38 días, 13.000 kilómetros a Escandinavia, nos hemos gastado la friolera de 3.128 euros. Casi nada. ¿Cuánto gastarías si ya estás en el lugar? Es decir, si tú estás haciendo un road trip como estamos haciendo nosotros por Europa y tú ya te encuentras pues en Finlandia o en Suecia o en Estonia o Letonia, ya estás allí, ¿cuánto te podrías gastar más o menos si no vienes directamente desde España? Nosotros hemos calculado que te ahorrarías unos 500 euros en combustible y unos 450 euros en peajes aproximadamente. Así que de esos 3.000 y pico euros le restas unos 1.000 en desplazamiento o transporte. Es decir, que tu billete de ida y de vuelta hacia Noruega son unos 1.000 euros. ¿Se puede gastar menos? La respuesta es que sí, se puede gastar menos de lo que hemos gastado nosotros. Eso sí, hay un condicionante muy claro y que ya habrás ido deduciendo durante todo el vídeo, y es la velocidad de tu viaje. ¿Qué significa esto? Pues que si tú viajas un poquito más lento, si te permites gastarte menos dinero en peajes, tu presupuesto se reducirá. Realmente nosotros remarcamos que en lo que puede reducir el presupuesto es en la categoría de transportes, porque realmente reducir dinero en las otras categorías no va a suponer un gran cambio, no va a implicar un gran impacto en tu presupuesto. Así que si realmente quieres reducir ese presupuesto, viaja más lento, dedica más tiempo o quizá no llegues hasta Cabo Norte. Puedes quedarte en el sur de Noruega, por ejemplo, y reducirías un poco el kilometraje. Que ya es espectacular, la verdad. ¿Merece la pena realmente este viaje? Rotundamente sí, es un viaje que te cambiará como viajero. Conocerás realmente lo que es la naturaleza salvaje y llegarás a mimetizarte con el entorno. Son países que te acogen y te facilitan tu estancia allí.
Te animan a disfrutar de sus paisajes y además te ayudan a comprenderlo. De hecho, podrás coger arándanos y te explican cómo cogerlos y te animan a que los cojas. Pero si el presupuesto te parece demasiado alto, que lo es, existen muchas maneras de llegar hasta allí. De hecho, hay infinidad de viajeros que lo han hecho en bicicleta o en otro medio de transporte. Así que el presupuesto realmente no sea un impedimento para ir a cumplir tu sueño y llegar hasta Noruega. Así que sí, te animamos a que conozcas Escandinavia. Además te dejamos una lista de reproducción con los sitios más top de nuestro viaje. Pero espera, no te vayas todavía a ver los vídeos. Si te ha gustado este contenido, déjanos un comentario, dándonos un like y suscríbete. Esperamos que te haya servido de ayuda este vídeo y nos vemos en el siguiente.